Hola, estoy con un escritor colombiano que conoce muy bien el país, pero también ha tenido que vivirlo muchos años desde afuera y eso le permite una perspectiva que yo considero muy rica, ¿no? Ser colombiano en el exterior y ver lo que sucede en Colombia y ahora desde hace 2 años nuevamente de retorno en su tierra, en su país. Se llama Santiago Gamboa y hoy va a estar a las 10 de la mañana en el Auditorio Mayor de la UNAP presentando especialmente su novela más reciente, ¿cierto? Volver al Oscuro Valle. Y uno siente, bienvenido Santiago, antes de la primera pregunta. Bueno, muchas gracias. Y uno siente, Santiago, esa necesidad, siente 2 cosas cuando se enfrenta a sus columnas y a sus libros o novelas en algunos casos, y es esa necesidad de contar lo que se siente uno cuando vuelve, no necesariamente al país, a sus raíces, cuando se encuentra cosas, y esa, no sé cómo decirlo, policialidad, ese misterio, ese descubrir los misterios, que también puede significar volver a la tierra a descubrir otros misterios. Misterios y desarraigo o volver al arraigo. Hay esa tendencia, ¿cómo la construye o es producto de la vivencia de estar fuera del país? Bueno, yo viví fuera de Colombia más o menos 30 años, y yo me fui muy jovencito, tenía 19, y volví pues básicamente para cumplir 50. Por motivos personales y por motivos familiares, pero volví con mucho entusiasmo porque fue precisamente al inicio del año 2015, y una de mis ideas y de mis grandes deseos era vivir desde adentro en Colombia todo lo que estaba relacionado en ese momento con los acuerdos de paz y ver como muy de cerca todo lo que fue o todo lo que habría, pensaba yo, iba a ser vivir esa transformación de un país y de una sociedad. Y bueno, pues es algo que he ido viendo muy de cerca, ¿no? Con todas las sorpresas y con todas las complejidades que ese proceso ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Se trata de un libro, tengo entendido, con muchas historias o con muchos matices, muchos Sí. personajes, muy cargado, ¿no? Bueno, en el caso de mi novela Volver al Oscuro Valle tiene que ver con la idea del regreso. Los personajes están diseminados en diferentes lugares y convergen en España en un momento de crisis muy aguda. Ahora las cosas que han pasado en España últimamente pues no eran ninguna sorpresa, y en la novela hay algo parecido. En la novela hay una situación que muestra muy bien cómo Europa está presa del terrorismo, presa de la crisis económica, presa de una serie de crisis de valores también, y hay un grupo de personajes que por un motivo específico decide regresar a Colombia para hacer una venganza. Y yo presento en mi novela, me adelanté un poco en el tiempo y presento en la novela una Colombia pacificada, pero todavía como con unas grietas y con unas miradas extrañas. Y por un lado la alegría y digamos el discurso oficial relacionado con la paz y con digamos el paradigma del perdón y de la reconciliación, y por otro lado estas miradas torvas y extrañas que siguen casi como añorando el viejo país violento y el viejo país lleno de heridas. Entonces en esa situación los personajes regresan y se dan cuenta que en el fondo el regreso pues es por lo menos en el caso de ellos, es una pregunta literaria, ¿a dónde se puede volver, ¿no? Y bueno, pues como las preguntas literarias suelen tener respuestas literarias, pues ellos siguen el camino de un poeta francés que todos admiran y leen, el poeta Rimbaud, y después de cumplir la misión a la que han venido a Colombia, deciden seguir después tras el camino de Rimbaud. Y de alguna manera pues vuelven. ¿Por qué? ¿Y por qué han elegido a ese poeta? Pues porque es un poeta que pasó gran parte de su vida buscando un lugar al cual volver, ¿no? Y al final murió tratando de volver a ese lugar. Le guardo una pregunta para más adelante, a ver cómo nos funciona. Siempre estamos condenados, ahora veo ahí esa visión de futuro, no es tan alejada de lo que podríamos vivirse. A 10 años seguirá existiendo esa tranca, seguida por muchas otras trancas en la rueda de querer vivir una Colombia que sea capaz de estar, no sé si en paz, pero por lo menos sin tanto grupo armado ilegal por ahí rondando. Bueno, yo Esa creo tranca tiene un nombre. El problema de Colombia es que pues es un país tremendamente desigual.
la desigualdad social producirá siempre pues, violencia, producirá siempre respuestas. Fíjense cómo nosotros ahora, después del proceso de paz, hemos visto el surgimiento que probablemente ya estaba ahí desde hace muchos años, pero no lo veíamos por el conflicto, pero después del cese del conflicto, el gran conflicto se convirtió en la corrupción, con unas cifras gigantescas que hacen parecer casi irrelevante lo que costaba la propia guerra. Las cifras de corrupción y el dinero que se va por esa vena rota es casi como el triple de lo que se gastaba en la guerra. Y además cuando la gente piensa en la guerra, piensa solo en lo que le costaba al Estado, digamos, el ejército. Pero la guerra son dos ejércitos enfrentados. Y esos dos ejércitos, como todo ejército, tienen la característica de que no producen nada. Es decir, producen seguridad o inseguridad. Pero esos ejércitos están conformados por gente que desayuna, almuerza y come todos los días, que tienen una serie de cosas, o sea, es un costo gigantesco, y Colombia no solo financiaba a uno, financiaba a los dos, porque la guerrilla, pues los recursos de la guerrilla provenían también del mismo país. Por lo tanto, hay que multiplicar por dos la ganancia de no hacer la guerra. Sí. No es solamente lo que nos costaba el ejército, sino que lo que va a dejar de costar también la guerrilla. Entonces, todo eso necesariamente tiene que, con el tiempo, pues imperar la razón, la coherencia. Hay obviamente un grupo político, el uribismo y el Centro Democrático, que están empeñados en detener, en contaminar, en hacer que sea difícil, cada vez más difícil la implementación. Hoy mismo estaba viendo en las noticias que acaban de ponerle una denuncia al Estado por haber incumplido el resultado del plebiscito. Es decir, su política consiste en detener a toda costa ese proceso. Sí. Y el resto del Estado es tratar de que siga. Entonces, yo creo que el deseo de que se detenga es una cosa completamente ahistórica, completamente por fuera de lo que es un poco las líneas de lo que ha sido la historia reciente de Colombia y el deseo de muchísima gente. Además, todos sabemos que el plebiscito no se ganó con argumentos verdaderos, sino con mentiras, ellos mismos lo dijeron. Por lo tanto, en el fondo yo creo que va a terminar por imperar la razón. Hay otro caso ahí, y lo dice usted en una de sus columnas y lo ha dicho constantemente, y a pesar de todo esto, muchos colombianos, por diferentes motivos, han decidido irse. Los que se fueron a Venezuela, más de 5 millones, amigos míos, santandereanos, veían en San Cristóbal una oportunidad, y ahora Colombia Europa, y ahora Colombia se está volviendo el destino. Estamos devolviendo el favor a los otros países, pero además estamos recibiendo con la dignidad que tal vez nos pudieron medianamente recibir a nosotros, algo así. Sí, lo que pasa es que pues Venezuela tiene el problema de que los venezolanos, el único país al que pueden llegar es a Colombia, es decir, por tierra, pues por el lado de la selva amazónica podrían llegar a Brasil, pero es mucho más difícil. Y entonces ellos solo pueden venir acá. Sea como lugar de paso, sea como lugar para quedarse, de acuerdo a las opciones que tenga cada uno. Pero a mí lo que me molesta es como esta conversación que he detectado ya en muchas ciudades de Colombia, con una mirada como de superioridad sobre toda esta pobre gente que está llegando ahora con unos problemas terribles de económicos, con problemas de todo tipo, y que muchos de ellos en el fondo pues son colombianos. Pues es que entre Colombia y Venezuela es una casi doble nacionalidad, la que tienen todas las personas que están viviendo en las zonas fronterizas. Todo el mundo tiene una tía, un padre, o sea, son como familias binacionales en todas partes. Todos sabemos que en Venezuela viven cerca de 5 millones de colombianos. La mayoría de los que se vienen pues tienen necesariamente que provenir de esas familias, porque pues sí, ya son venezolanos, todo lo que quieran, pero solamente quienes tienen acá la posibilidad de tener una ayuda familiar, parientes, pues supongo yo que son los que vienen. Ahora, nadie hablaba con superioridad y con sorna cuando venían en los primeros años del chavismo, cuando llegaban acá los ricos venezolanos, cuando venían los millonarios venezolanos a invertir en Colombia, a traer sus empresas, a indicar y a encargarse del negocio del petróleo aquí en Colombia. Ahí en ese momento a nadie le molestaba a los ciudadanos venezolanos. Ahora es porque son gente humilde, gente que tiene otras necesidades, ¿no? Por eso me disgusta tanto, sobre todo de Colombia, que es un país que ha sido pues,
prioritariamente inmigrante en los últimos 30 o 40 años, con todos los desastres que ha habido acá, ¿no? Ahora sí vamos a hacer la pregunta que le pensé guardar un poco ya sintiendo más confianza. Siente uno que Volver al Oscuro Valle también narra esa historia suya, y citando a Rimbaud, ¿cree que sí encontró en Cali el lugar? Usted no es caleño, ¿no? No. ¿No le da miedo que se aburre y termine devolviéndose otra vez a Europa? No, pues es que a mí lo que me gusta es volver a un sitio que no sea el sitio del que yo me fui. Estoy de vuelta en Colombia, eso sí, estoy conociendo Colombia. Yo conocía pues muy poco. Yo me fui a los 19 años y siempre venía a las mismas ciudades, a Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena. Ahora estoy conociendo un poco más como la Colombia interior, la Colombia digamos, más rural, y eso para mí ha sido muy enriquecedor. No, Cali pues es un modo de volver, pero también de seguir viajando, porque Cali, al no ser mi ciudad, pues yo llegué a una ciudad nueva, a una ciudad pues que ahora me gusta mucho, que me recuerda bastante como la Bogotá de los años 80, Cali, una ciudad más pequeña, con menos problemas, un clima muy bueno, los caleños muy simpáticos, les gusta mucho recibir gente, son muy hospitalarios y la comida es muy agradable, muy sabrosa. Es un micromundo muy interesante donde hay todo un tema digamos, de mezcla racial lograda. Tal vez tiene esa característica, la cercanía con el Pacífico, el mundo cultural tan propio que tiene toda esa región del Valle, y eso me ha gustado conocerlo y me ha gustado vivir ahí, pero no sé si voy a estar ahí todo el resto de mi vida, probablemente no. Bueno, muy bien, Santiago. Este es este hombre de muchas letras que ustedes pueden leer en El Espectador, en sus novelas, que son más de 15, que tal vez algunos recuerden, hablando de lo comercial, ¿no? Por Perder es cuestión de método, que fue luego película, pues está lanzando Volver al Oscuro Valle, que es una historia sobre eso, ¿no? Volver a algún lugar, ¿cierto? Del que uno pueda sentirse propio. Muchas gracias por estar en Un Libro y por esta entrevista. No, gracias a ti y gracias a todos los estudiantes que están escuchando este programa.